Estamos en nuestro estudio de Lucas, así que vaya conmigo, Lucas capítulo 20. Vamos a estar allí en el capítulo 20 hoy y vamos a dar lectura enseguida, pues son versículos conocidos para nosotros, para la gran mayoría, y también son versículos que es necesario estudiar, a pesar de que son conocidos, porque precisamente es aquí donde hay mucho lugar para la interpretación y para la mala interpretación también. Entonces, vamos a dar lectura, vamos a ir a Lucas capítulo 20, del verso 19 hasta el verso 26. Así que si tienen su Biblia allí, Lucas 20, del verso 19 al verso 26. Y la palabra del Señor dice así, yo voy a leer, usted me acompaña allí, dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernante. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y aquí viene la pregunta: ¿no es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Vamos a orar un momento. Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo use esta palabra, use esta porción para enseñarnos a cada uno de los que estamos aquí, y que podamos tener un tiempo donde podamos ser exhortados, animados, pero también desafiados para ir por más. No solo en obediencia, no solo en conducta, sino que en nuestro corazón puede haber un cambio y una transformación. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Si usted recuerda, estuvimos viendo la semana pasada donde vienen algunos a Jesús a preguntarle, y es precisamente al principio del capítulo 20, si lo volvemos a leer allí, unos principales sacerdotes y los escribas, los que estaban en el templo. Recordemos que ahora Cristo ya había llegado a Jerusalén y cada día antes de ser crucificado estaba enseñando en el templo día a día, y se había metido con ellos, había echado afuera a los cambistas, había desalojado allí a los que estaban aprovechándose de aquellos que venían a adorar ahí en el templo, y los echa fuera y le hacen una pregunta, ¿se acuerda? O más bien dos, le dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad a ti para hacer estas cosas que tú estás haciendo? Y el Señor responde con una pregunta, ¿se acuerda la pregunta? Ok, yo les voy a responder, pero respóndeme ustedes primero a esta pregunta. Juan el Bautista le dice, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y los deja en la encrucijada. Porque si ellos contestaban que es del cielo, tendrían que reconocer que Juan Bautista también, ¿a quién dirigió la mirada siempre Juan? A Jesucristo. Él dice: de Cristo es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Si ellos decían que Juan es del cielo, tenían que reconocer que Cristo también era el Mesías. Tenían que aceptar la predicación de Juan. Si decían que venía de los hombres, Juan era un reconocido profeta, el último de los profetas en Israel. Por lo tanto, toda la multitud del pueblo iba a ir en contra de ellos, y estaban allí diciendo: no podemos decir ni sí ni no. ¿Se acuerdan la respuesta que dieron? No sabemos. ¿No? Lo dejó allí, entre la espada y la pared, sin poder contestar una pregunta. Y creo que a propósito de esto es que estos autoridades que están allí enfrentándose de alguna manera a Cristo, ¿no?, por las enseñanzas que Cristo está dando, los está confrontando a ellos y su propia realidad. Y cada vez que vamos a las Escrituras, especialmente al Nuevo Testamento, a nosotros nos gusta identificarnos con Cristo, con lo que Él padece, pero la verdad es que
El Señor, cuando da las parábolas, precisamente después de eso da una parábola de los siervos malvados, ¿se acuerdan? Que Él envía a unos a buscar lo que se había cosechado en su hacienda, y resulta que los echan, los agreden, y dice: voy a mandar a mi hijo, capaz a él lo respetan, y lo terminan matando. Y Él hace una pregunta: ¿qué debía hacer? Y ellos se dan cuenta que esa parábola estaba hablando de ellos, de las autoridades. Y nosotros, lo cierto es que nos reflejamos más en los fariseos, en las autoridades, en los religiosos, que en Jesucristo mismo. Porque es allí donde Él nos quiere mostrar a nosotros también cómo es nuestro corazón. Vimos el miércoles, y estamos hablando precisamente de cómo es el cambio que el Señor hace en nuestro corazón. Y Jeremías 17 dice que el corazón, ¿cómo es? Es engañoso. El corazón es engañoso, es perverso. Nos lleva a lugares donde no nos imaginamos. Pero el mundo de hoy, y nosotros nos creemos este cuento, las películas de Disney, de Hollywood, todas dicen: sigue a qué cosa. Sigue tu corazón. Todo el coaching, toda la enseñanza del mundo de hoy en las empresas es: sigue tu corazón, sigue allí la solución está dentro de ti. Y la Escritura dice lo contrario. Dice que el problema está dentro nuestro, que la solución está fuera de nuestro, que está en quien nos creó. Por eso luchamos en nuestro corazón. Y estas personas no era la excepción, y nosotros no somos la excepción. Pero el texto nos dice allí que los líderes judíos comienzan con sus intentos de tenderle una trampa. Ellos se sintieron en una trampa cuando Jesús le dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Y tuvieron que decir algo que no creían, porque ellos creían que era de los cielos, ellos sabían. Y aunque habían algunos que creían lo contrario, no podían responder ninguna de las dos. Y tuvieron que decir ellos, como dijimos la semana pasada, que basaban todo su argumento en conocerlo todo y saber cada detalle de la ley y del conocimiento. Tuvieron que decir: no tenemos idea. Y pareciera que se metieron en una trampa al intentar buscar ocasión de caer a Jesucristo, y ahora ellos dicen: nosotros le vamos a hacer una trampa, ya sabemos con qué. Y si hay cosas con las cuales en cada casa, quizás un día domingo, una buena comida familiar, se pide que no se hable, porque si no esto va a causar problemas, ¿cuáles son? Al menos son 3 en nuestro país. Una es el fútbol, ¿cierto? La religión y la política. En este tiempo no había fútbol, así que tuvieron que decantarse por las otras dos. Entonces dijeron: aquí está, lo vamos a dejar en una trampa con estas dos cosas, con la religión y la política, con la religión y con las cosas del Estado. Entonces le tienden una trampa a Cristo, quieren reunir pruebas para incriminar a Jesucristo. Y como dice allí, el Señor responde con esta gran frase, ¿no? Dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero para ir viendo, vamos a los primeros versículos, porque aquí es donde ellos intentan poner una trampa con estos dos aspectos. Una trampa política y religiosa. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer, ¿no? Y vamos a ir viendo ahí verso a verso y al final ir a algunas aplicaciones. Pero lo primero que hacen estas personas, dice ahí verso 20, que ellos están vigilando, están acechando, ¿no? Dice ahí, acechándole, enviaron ¿qué cosa? Espías que simulasen ser justos, ¿no? O sea, enviaron algunos espías que parecieran aquellos que eran seguidores de Jesús, ¿no? Y que por ahí tenían alguna duda realmente interesante. Los líderes del templo temían actuar abiertamente contra Jesús, por lo tanto lo están vigilando, están acechando todo el tiempo. Y mire, Satanás no es diferente en el día de hoy. Satanás hace lo mismo, ¿no? Es sigiloso. ¿Se acuerda que dice Pedro? Que Satanás anda como ¿qué cosa? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Está allí acechando, ¿no? A su presa para que cuando tenga oportunidad dañarle. Y estos estaban vigilando, le envían espías que se hacen pasar por simpatizantes de la enseñanza de Jesús y lo que quieren hacer, como dice ahí,
sorprenderle en alguna palabra. O sea, quieren sorprenderle en algo que diga, en algo que Jesús diga. ¿Para qué? Para tomarlo y acusarlo. Ellos lo que quieren es deshacerse de Jesús. Ya sea, primero, recuerden, están bajo el Imperio Romano, así que tienen que llevarlo ante esas autoridades. Si bien ellos tenían cierta autoridad en el pueblo, dar muerte a alguien no era la prerrogativa de ellos. Tenían que acudir, por eso acuden a Poncio Pilato y en definitiva él no da la orden. ¿Se acuerda que hace Poncio? Ya lo vamos a ver en algunas semanas más adelante. ¿Qué es lo que hace? Él se lava las manos y dice, yo no le encuentro aquí alguna razón para acusarle, júzguenlo ustedes. Les da la autorización para que ellos juzguen, porque no la tenían, de dar muerte o no. Pero ellos están buscando algo para hacerle caer. Y se hacen pasar, como dijimos, por justos al preguntar si teológicamente es admisible pagar tributo. Y esto lo diríamos nosotros en nuestro tiempo, pero esto no es un problema para nosotros. Nosotros sabemos, ¿no? Si alguien no paga impuestos, ¿qué pasa aquí? Nos cae la DGI, ¿verdad?, encima. Pero aquí recordemos el contexto donde están. Primer siglo, una nación que es el pueblo escogido de Dios, donde ellos están rigiéndose o intentando regirse por las leyes de Dios, y resulta que están bajo un imperio extranjero, no solamente extranjero, sino que un imperio pagano, que tiene un montón de dioses. Por lo tanto, están bajo este gobernante pagano y dicen, a ver, tú que vienes de Dios, porque esto es lo que dicen, ¿no? Verso 21, le preguntaron diciendo, maestro, lo empiezan a adular, ¿no? Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad, ¿no? Ellos ni siquiera se creían esto. Están diciendo la verdad, pero no se lo creían, ¿no? Y lo que quieren es atraparle, y están buscando atraparlo en que Cristo diga algo que se pueda tornar subversivo o revolucionario, ¿no? Para incitarlo a que diga algo en contra de Roma, del gobernador, y lo lleven allí, que es el que tiene la autoridad para acusar y tomar medidas en su contra. Entonces vemos que ellos tienden una trampa a Jesucristo, ¿no? Y como dice ahí, envían espías que simulen, porque lo que quieren es sorprenderle, ¿no? Ahora yo, antes de ir a la pregunta que hacen, se ha puesto a pensar por qué las autoridades religiosas odiaban tanto a Jesús. ¿Por qué todo el tiempo están en contra? Y bueno, lo vimos hace unas semanas atrás. Viene, ahora se instala en Jerusalén, comienza a enseñar ahí en el templo y empieza a afectarles. Pero hay algunas razones que yo quiero mencionar. Y una de las razones por las que ellos odiaban a Jesús es que están celosos de él. Ellos están celosos porque donde quiera que Jesús iba, había gente que le seguía, ¿no? Había multitudes que seguían a Jesús. Precisamente entra a Jerusalén, Jesucristo, ¿de qué manera? Aclamado por multitudes. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. Y donde quiera que está, su popularidad es profundamente arraigada ahí en el pueblo, precisamente donde los líderes religiosos no llegaban. Y se sienten celosos. Y esto, por supuesto, es una razón por la que comienzan a perseguirle. Pero no solo eso, sino que también el Señor los expuso. Y creo que es otra de las razones por las que ellos odiaban a Jesucristo y querían deshacerse de él. Porque cuando Jesucristo viene, los fariseos, así como los demás autoridades, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, ellos habían establecido un estándar moral para la comunidad, pero cuando el Señor viene, repetidamente enseña que la justicia de estas personas era simplemente externa. ¿Se acuerda cómo dice de los fariseos? Estos son sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos, pero por dentro solo pudredumbre. Y los exponen. Pero también es porque ellos tenían miedo. Porque, ¿se acuerda uno de los líderes, Nicodemo? Dice que seguía a Jesucristo de noche, porque tenían miedo de los judíos.
Odiaban a Jesús porque tenían miedo de lo que Él haría con ellos. Porque al exponerlo, ¿sabe qué? Por más que intentaron y terminaron deshaciéndose del Señor Jesucristo, aunque esto todo estaba establecido también en el plan de Dios. Pero a pesar de que ellos sabían, como lo vimos la semana pasada, ellos sabían la respuesta, sin embargo se negaron a reconocerla. Ellos sabían que Jesucristo era el Mesías, pero eso, reconocerle a Él, era que se iba a destruir todo lo que ellos habían construido y en lo que se habían sentado para su moral, para su posición de poder y su liderazgo. Pero eso es lo que Cristo hace. ¿Se acuerdan cuáles eran las últimas palabras de que vimos la semana pasada? Citando el Antiguo Testamento, el Señor dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de tropiezo. Pero esta misma piedra de tropiezo es una piedra que viene a destruir. Y eso es lo que siempre hace Cristo, por eso lo quería mencionar. Porque lo que Cristo hace siempre es derribar todas aquellas cosas que los hombres, y hablamos de hombres religiosos, y podemos incluirnos ahí nosotros, nos construimos para sentarnos o pararnos sobre eso. Quizás muchos de nosotros llevan muchos años en el Evangelio y con la cotidianidad y con la costumbre comenzamos a vivir una vida religiosa, una vida espiritual que está basada en nuestra propia designación de qué es lo que es moralmente bueno o no, de lo que es correcto o no, de lo que se debería hacer y no se debería hacer, y comenzamos a construir algo muy similar a lo que hicieron los fariseos. Y Jesucristo siempre viene a derribar este tipo de cosas. El Señor está en contra de la religión. Parecía paradójico, ¿no? Pero Él viene para que se le reconozca a Él. Por eso acá nos esforzamos de predicar siempre a Cristo y no una religión, y no un esquema, no una lista de cosas que debo hacer y otra lista de cosas que no debo hacer. Eso va... En la Escritura es claro cierto tipo de cosas donde el Señor dice: huid de la fornicación. En eso no hay tintes grises. El Señor dice que debemos dejar la mentira y hablar la verdad. Él dice que no debemos, o si nos airamos, que no pequemos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El que hurtaba ya no hurte más. Y nos da un montón de instrucciones que son bastante claras. Pero la mayor parte de las veces lo que requiere nuestro accionar es nuestro discernimiento, de saber qué es lo que me edifica y lo que no. Por eso Hebreos 5 dice que los que han alcanzado madurez son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y no está hablando del pecado y lo que no, está hablando de lo que es bueno, lo que me edifica y lo que no me edifica. Allí hay madurez y podemos llevar años, pero puede ser que no tengamos madurez. ¿Por qué? Porque hemos construido un esquema y un estilo de vida moralmente bueno, pero es una religión. Y debemos de tener cuidado, porque si enfrentamos a Cristo realmente, Él va a destruir estas cosas. Y eso puede ocasionar temor en nuestro corazón, porque destruye una serie de años de cosas que yo practicaba y hacía, y no significa que ahora ya no las hago más. Lo que está destruyendo Jesús son los argumentos de por qué yo hago estas cosas. Él no está en contra de que ellos observen y guarden la ley. Lo que está en contra de Cristo es por qué lo están haciendo. Y ellos lo están haciendo para quedar bien con los demás, ¿se acuerdan? No oren como estos que oran para ser vistos de los demás. Lo que le importaba es su reputación, lo que le importaba era sentirse bien con ellos mismos. Y el Señor siempre viene a destruir este tipo de cosas. Sigamos, porque estos siguen allí con Cristo y hacen la pregunta. Y la pregunta es, como está allí, ¿es lícito dar tributo a César? ¿No? Estos espías, después de adular a Jesús, de la misma manera que Satanás lo hace en la tentación con Cristo, ¿se acuerdan? Son el mismo tipo de palabras. Ahora, la pregunta es, ¿se puede pagar tributo al César sin deshonrar de alguna manera? Porque esto es lo que está detrás de la pregunta, ¿no? ¿Se puede pagar tributo a César sin deshonrar de alguna manera al único Dios? Es un verdadero dilema, dada la realidad política allí del gobierno romano,
estos espías esperan usar la respuesta que dé Cristo, lo que sea que diga, cualquier cosa que diga, lo pueden usar en su contra. Ellos esperan que Jesucristo dé una respuesta directa, ¿no? Bien inflexible de lo que Dios exige, ¿no? Y eso va a ocasionar que Jesús está colaborando con los romanos si dice que sí, ¿no? O si dice que no, si lo rechaza, está haciendo revolución y ir en contra del imperio, por lo tanto lo pueden acusar de una u otra cosa. Entonces realmente era una pregunta muy bien elaborada, ¿no? Si realmente querían hacer caer a Jesucristo, era la pregunta en cosas, como dijimos al principio, en las que son cosas sensibles, la política y la religión. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es totalitaria, es irnos a los extremos. Vivimos en una sociedad centrífuga. Usted conoce la fuerza centrífuga, ¿no? La fuerza centrífuga empuja hacia afuera, hacia los extremos. Y vivimos en una sociedad que nos empuja a tener una opinión donde o estás aquí o estás en contra mío. Y no es diferente a lo que está sucediendo hace 2000 años atrás, donde Israel está bajo el Imperio Romano y donde lo que está sucediendo a su alrededor, en las circunstancias del mundo donde están viviendo, las opiniones son bastante polarizadas. Entonces le hacen la pregunta, bueno, Señor, a ver, ¿de qué lado estás? ¿Estás en contra o estás a favor? Hoy día diríamos izquierda o derecha, da lo mismo. ¿Es lícito o no? Y ahí la idea de pagar tributo obviamente se refiere a un impuesto que se cobraba, que era un impuesto territorial, era un impuesto que se cobraba por cabeza, vamos a decir, ¿no? Cada persona, más bien cada hombre, debía pagar por esto, ¿no? No había manera de eludir este tributo. Todos los que estaban bajo el Imperio Romano pagaban este tributo, ¿no? Ahora, lo que significaba el impuesto para los judíos económicamente, recordemos que ya en la ley judía había una serie, no de impuestos, pero sí de diezmos y las primicias y una serie de aportes que debían de dar, ya sea al templo o a los sacerdotes, que representaba casi el 30%, y con esto ya crecía, era otro impuesto sobre lo que ellos ya daban. Por lo tanto, será otra carga más que se sumaba a ellos. Entonces, desde el lado económico era algo que podían decir estar en contra, pero no solamente eso, sino que este impuesto, este tributo, el destino de este tributo era para apoyar a la corte imperial en Roma. Y allí la corte no solamente era para los líderes, sino que para todo el culto pagano que había en Roma, ¿no? Para construir todos los templos que estaban allí en Roma y en gran parte del Imperio Romano. Entonces este tributo iba en apoyo, en ayuda para el paganismo. Por lo tanto, era un tributo que ellos decían, esto es plata sucia, esto es dinero sucio, no debemos pagarlo. Precisamente en el año 6 o 7 después de Cristo, un galileo llamado Judas se opuso a este impuesto y hizo un levantamiento allí en Galilea, y su grito de guerra era: ningún tributo que se ponga a la tierra y el pueblo de Dios bajo la hegemonía de extranjeros pagaremos. Y hubo una revuelta en Galilea porque algunos judíos allí se levantaron en contra y pelearon. Hubo una serie de guerrillas que seguían el tiempo de Cristo. ¿Se acuerdan? Uno de los discípulos era Simón, el cananista, el celote. Era uno de estos que eran medios guerrilleros que estaban en contra, querían ir en contra del imperio a costa de la fuerza. Entonces, políticamente, el tributo iba destinado a un culto pagano, por lo tanto eso era algo delicado de tratar, ¿no? Mantenía ahí a la nación sometida siempre, consciente de alguna manera que Roma estaba sobre ellos. Pero también teológicamente era una infracción. Porque, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás
imagen continúa el otro mandamiento. Y resulta que este tributo se pagaba precisamente con un denario que tenía una imagen, ya la vamos a ver ahí, ¿no? Allí, ¿la alcanzan a ver un poquito? ¿No? Tenía una imagen y tenía una grabación. Entonces, estaban ahí en el entredicho, ¿no? Si Jesús se oponía abiertamente al impuesto, esto iba a equivaler a incitar a una rebelión en contra de Roma, ¿no? Lo que podría significar su ejecución. Mire, vaya conmigo un momento, nos adelantamos un poquito, ahí mismo en Lucas 23, verso 2, cuando ya está delante de Pilato, una de las razones por la que lo acusan es esta. 23, verso 2, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado de que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Esto es verdad, esta acusación? No. Lo vamos a ver en la respuesta que da Cristo aquí. Pero ellos lo usaron para acusar, ¿no?, a Cristo. Sin embargo, si Jesús respondía no, esto iba a ir en contra de Roma, levantando una rebelión. Si decía que sí a la pregunta, iba a negar cualquier afirmación mesiánica que él pudiera hacer, ¿no? Ya que todos estaban esperando que el Mesías, ¿se acuerda qué esperaban ellos? Que el Mesías libertara a Israel precisamente del Imperio Romano, ¿no? Entonces, es interesante. Al inicio de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, vemos que la familia de Jesucristo, José y María, que estaban en Nazaret, ¿a dónde se dirigen? ¿Se acuerdan? ¿Dónde nace Jesucristo? En Belén. ¿Por qué nace en Belén? Se dirigen allí porque precisamente, ¿no?, Augusto manda hacer un censo para registrarse. ¿Por qué hacía un censo? Para saber quiénes tenían que pagar tributos. O sea, ellos están cumpliendo, ¿no?, con las disposiciones del gobierno bajo el que están. Por lo tanto, él no era un agitador que fomente una revuelta, pero obviamente la astucia de estos hombres, el Señor se da cuenta, como dice allí, ¿no? El Señor en su respuesta lo que hace es evitar la trampa, de no caer en la trampa en la que lo están poniendo ellos, y que normalmente el mundo de hoy intenta también ponernos en una trampa donde a veces en opiniones que tienen que ver con política y con religión, se nos intenta a nosotros poner en un lugar, más allá de que cada uno de nosotros tenga algún pensamiento o alguna idea política, es identificar eso con Cristo. Y esto va a ser interesante cuando lleguemos a la aplicación. Pero veamos primero qué dice acá, qué es lo que está sucediendo. Jesús, como dice ahí, no se deja sorprender por la astucia, sino que supera esta trampa tendiéndoles de alguna manera o devolviéndoles la propia trampa que ellos le tiran a ellos, ¿no? Pidiéndole que les muestren un denario. Miren qué es lo que dice allí. Comprendiendo la astucia de ellos, le dice, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y ellos decían, no, nosotros cómo vamos a aportar un denario, si un denario tiene la imagen de un emperador, y además lo que está en este denario, las monedas que se usaban, ¿no?, en ese tiempo eran... En este tiempo no había televisión, no había redes sociales, tampoco había revistas, pero lo que estaba en continuo en la mano de las personas, ¿qué era? El dinero, las monedas. Por lo tanto, las monedas también eran un instrumento con fines de propaganda, de dar a propaganda, en este caso, al gobierno de turno. Por eso es que en las monedas se acuñaban con los rostros y los nombres de los gobernantes, ¿no? Entonces, la moneda tenía la imagen del emperador y también una inscripción, decía ahí Tiberio César, divino Augusto, hijo de Augusto, o emperador Tiberio, hijo del divino Augusto. Y en el reverso, algunas monedas presentaban una figura femenina sentada en un trono con una corona, diciendo o sosteniendo un cetro en su palma y una rama de olivo en la otra mano, y con una inscripción que decía Pontífice Maximus o Sumo Pontífice, el mismo título por si acaso que lleva el Papa en el día de hoy, ¿no? En otras palabras, esta moneda lo que presenta es a Tiberio como un ser divino, o al menos semidivino,
como hijo del divino Augusto, y la mujer es la sacerdotisa o la esposa de Augusto, Livia, la madre de Tiberias, que proclama la Pax Romana, que es la que sometió a todas las naciones ahí durante este imperio. Por lo tanto, este denario es la imagen más elocuente de lo que es la idolatría en el imperio. Porque lo que está diciendo esa moneda no es solamente lo que vale, sino lo que dice es que el emperador es divinamente elegido como emperador, que tiene origen divino. O sea, que el que está ahí acuñado en esta moneda es un dios. Por eso es que el Señor les tiende la trampa de decirle, mostradme la moneda. Y ellos están portando una de estas monedas, ¿no? Y al poseer la moneda, por supuesto, se incriminan, pues como real seguidores de, como dice allí, declarándose justos, están portando una moneda que además de no ser la moneda del templo, precisamente no estaba autorizada a usar en el templo. Por eso estaban las casas de cambio afuera del templo allí para cambiar los que venían con estas monedas, porque no era la moneda que se usaba ahí en el templo. Entonces el Señor les hace caer en esta trampa, trata de salir de esta trampa que ellos le tienden, pero le dice, ok, muéstrenme la moneda. Y hace una pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos, la respuesta es bastante sencilla, ellos dijeron, de César. Y aquí es la respuesta que sigue resonando en el día de hoy, que nos sigue enseñando en el día de hoy, pero que se sigue malinterpretando en el día de hoy también, y sirve de excusa para un montón de cosas que no es el propósito por el cual el Señor, acá Él no está dando una enseñanza, Él no se dedica, dice, algunos piensan que el Señor aquí quiere enseñar acerca de cómo relacionarnos con nuestra cultura o con la política, con el Estado. Él no está enseñando esto, Él le hacen una pregunta y Él responde. Pero lo más interesante de la respuesta es lo que Él añade a la respuesta de lo que le preguntaron. Porque Él le preguntan, ¿es lícito pagar tributo a César? ¿Y Él qué dice? En alguna manera su respuesta es sí, pero Él añade algo más. Y es eso lo que es importante para nosotros hoy. Porque aquí está la respuesta, ¿no? La famosa respuesta de Cristo comienza con algo interesante. Dice, pues dad. Y ese pues, yo tengo otra versión aquí, la Reina Valera. Dice, entonces, ese entonces tiene que ver con la respuesta que ellos dan. ¿De quién es la inscripción en la moneda? Del César. Bueno, entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Usted tiene monedas del César? Bueno, ¿a qué le pertenece esa moneda? A César. La respuesta, el verbo que se ocupa aquí de dar al César, tiene la idea en el original de devolver, ¿no? Lo que está diciendo Cristo, ok, entonces devuélvanle al César lo que le pertenece. Si eso le pertenece a él y tú lo tienes, devuélveselo. Jesús simplemente señala que ellos ya reconocen la autoridad de César al tener en posesión suyo una moneda con la imagen del César. O sea, si juegan con el César, si se van a meter con el César, si usan el dinero del César, bueno, tienen que atenerse a las reglas del César y pagar los impuestos que él está imponiendo. Estos espías, lo interesante es que ellos no preguntaron por Dios. Ellos preguntaron por el César. ¿Es lícito pagar tributo al César? Ellos no preguntaron qué opinaba Dios, ni qué es lo que debían dar a Dios. Pero lo que añade Jesús, ¿no? Aquí es la clave del pasaje. Porque lo que sigue respondiendo Jesús, ok, devolver a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. No es una ocurrencia simplemente, sino que este es precisamente el punto climático aquí de lo que está sucediendo. Lo que significa que este pasaje no se trata de lo que se debe dar al Estado, no, sino que se trata de lo que se debe dar a Dios. Allí es donde quiere llegar Jesucristo. A él le vienen preguntando una cosa y él con mucha arte y con mucha elocuencia lo torna en otra cosa que es verdaderamente el punto principal. Más allá de lo que podría haber respondido el Señor, que responde exactamente lo que es correcto, pero él lo lleva a otro punto. Y esto es algo que nos debe enseñar a nosotros. Porque cuando a veces salen discusiones con otras personas o nosotros mismos nos empezamos a preguntar respecto de asuntos que tienen que ver con nuestras circunstancias, con lo cotidiano, con lo del mundo en el que vivimos,
Si vas a preguntar a Cristo, lo más seguro es que Él va a tornarlo en otra cosa y lo va a dirigir al verdadero problema. Porque nuestro problema no es las circunstancias. Ellos están en una circunstancia ahora que están bajo el Imperio Romano. Siglos atrás estuvieron bajo el Imperio Babilonio, antes bajo el Imperio Asirio, y así podemos ir para atrás. Estuvieron bajo Egipto antes de que se formaran como nación. Por eso es que constantemente ellos aluden a Abraham. Siempre se da cuenta, somos hijos de Abraham. ¿Por qué? A David lo citan de repente, pero porque a través de toda la historia de Israel siempre estuvieron bajo otros imperios que los sometieron. Los sirios en algún momento, en algunos lugares de Israel, y luego vio Babilonia y estuvieron muchos años. Después de eso, siempre después vinieron los griegos, los persas, los griegos, en fin, y ahora el Imperio Romano. Pero el Señor lleva la discusión al verdadero problema. Lo que queda en duda es si estos oponentes actúan según las reglas de Dios y le devuelven lo que le pertenece a Dios. Porque Él le dice, ok, lo que tienes ahí en tu bolsillo, en tu mano, ¿a quién le pertenece? Al César, devuélvelo. Pero sabes, hay algo que le pertenece a Dios. Y los que leemos aquí debemos comprender qué significa devolver a Dios lo que le pertenece. En la moneda está la imagen de ¿quién? De César. La pregunta es, ¿dónde está la imagen de Dios? Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Toda la creación, todos los seres humanos, todos los seres humanos, aun creyentes o no, tienen en sí mismos la imagen de Dios. Y eso es lo que les da dignidad. Y nosotros como sus hijos debemos comprenderlo aún mucho más. Que el Señor no quiere otras monedas que lleven otra imagen. Lo que el Señor quiere es la imagen que está impregnada en ti. Por lo tanto, lo que quiere Él es tu vida. A Dios no le interesa lo que tú posees. Lo que quiere Dios es tu corazón. Entonces, vemos aquí que el Señor responde, dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué significa esto? Ellos no pudieron atraparlo, dice ahí el último versículo. Intentan atrapar a Jesús, pero caen en la trampa de su propia astucia y exponen no solamente su culpabilidad, sino de alguna manera podríamos decir, su ineptitud al intentar hacer caer a Cristo, pero se van con la verdad. ¿Qué hacen con eso? Bueno, eso es la responsabilidad de cada uno. Y hoy el Señor hace lo mismo. Jesús quiere mostrarte la verdad. Cuando nos encontramos en esta encrucijada muchas veces en nuestro mundo, por supuesto, dijimos en la introducción, hay que ser cauteloso al desarrollar muchas aplicaciones aquí generales a lo que dice Cristo aquí sobre los impuestos, ya que depende del contexto, ¿no? Hoy día nosotros vivimos en una realidad muy diferente a la que vive Cristo. Por lo tanto, todas las aplicaciones y todas las extrapolaciones que podemos hacer de este pasaje debemos hacerlas con cuidado, ¿no? Jesús responde aquí a las artimañas de estos espías que intentaban tenderle una trampa y lo que dice Cristo aquí, su respuesta, no especifica con qué precisión qué le pertenece al César y qué a Dios, pero podemos inferir en parte estas respuestas. Entonces, terminamos con algunas aplicaciones. Lo que sí nos dice Cristo aquí es acerca de la limitación de lo que legítimamente le pertenece al César, ¿no? Porque dice, dad a César, no reconoce la autoridad del César, sino que limita al César, en este caso, en su momento aquí, bajo el Imperio Romano, lo que lleva su imagen impresa, es decir, el dinero. Jesús trata el dinero ¿de qué manera? Incluso cita en algún momento, nadie puede servir a dos señores, porque será amo, ¿no? O va a ser siervo de uno o de otro. Y cuando usa ahí, está hablando del dinero y cita al dinero citando un dios, el dios Mamón. O sea, toma el dinero como un ídolo. Por supuesto, el dinero para nosotros es instrumental, pero sigue siendo
algo que se puede convertir en un ídolo, y es un ídolo para mucha gente. Por lo tanto, estas cosas como el dinero, a Jesús lo que está diciendo es que esto es peligroso, pero está limitado. El uso del dinero, o más bien la limitación legítima de lo que pertenece a este mundo en cuanto al dinero, es que debemos, mientras estemos en un mundo donde hay un estado quizás muy diferente al del primer siglo, pero el Señor nos está negando que debemos pagar los impuestos que corresponden. ¿Con qué lo hacemos? Con el dinero con el que usamos. Pero lo que exige Dios es distinto, porque los derechos de Dios, si bien los derechos de César son limitados al dinero, que es algo instrumental para nosotros, pero tristemente para algunos se convierte en un ídolo. Por eso es que luchamos con este tipo de cosas. Pero lo que el Señor establece es que hay alguien que tiene derechos ilimitados, más allá de los que tiene César. Lo que está detrás de lo que Jesús enseña es que nuestra responsabilidad primordial no es tanto al Estado, es hacia Dios. Que las cosas que pertenecen a Dios no pueden limitarse solamente al dinero, sino que ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Salmo 24 dice que toda la tierra y todo lo que hay en ella, ¿de quién es? Es de Él. Por lo tanto, las exigencias de Dios son infinitamente mayores, al igual que las recompensas que Él da. ¿Cómo? Las consecuencias de no hacerlo así para con el Señor. Dado que fuimos creados a imagen de Dios, nos debemos ¿a quién? A Dios, profundamente a Dios. Lo que Él demanda de nosotros en nuestra vida. Mire, por un momento, nos vamos a adelantar a lo que vamos a ver una semana más adelante, pero por un momento vaya al capítulo 21 de Lucas, ahí nomás, los primeros versículos. Tenemos la ofrenda de la viuda, ¿se acuerda? ¿No? Que habían unos ricos que echaban monedas allí y sonaban, ¿no? Porque eran unos recipientes de metal, así que sonaban las monedas allí, ¿no? Y cuando uno tira un metal pesado y muy puro, suena de una manera bastante brillante. Pero había una viuda pobre que echaba 2 blancas. Las blancas eran casi monedas de lo que sería para nosotros el aluminio de hoy. Eran unas monedas de cobre y unas mezclas allí, que eran unas monedas que no pesaban nada, tenían poco valor, por lo tanto tirarlas ahí sonaba bastante feo. Vamos a decirlo de alguna manera, contrastándolo con lo otro. Pero dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Todos ellos echaron para las ofrendas de lo que a Dios, de lo que les sobra, más esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y la palabra que ocupa ahí para sustento es bios. Y nosotros sabemos lo que significa la palabra bios. ¿Qué significa la palabra bios? Significa vida. Lo que dio esta mujer es el sustento de su vida. Y eso es lo que pide Dios. Pide tu vida. Lo que exige Dios es tu vida completa, tu vida entera. Por supuesto que luchamos en nuestra vida cómo relacionarnos con la cultura en la que vivimos, ¿no? Y muchos han intentado ver, bueno, Felipe, ok, entiendo que el Señor dice, bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, a través de la historia han habido distintas posturas, unas más extremas que otras. Estuve leyendo esta semana, si alguien lo quiere se lo puedo compartir, lo tengo en archivo, ¿no? Un libro que se llama así, Cristianismo y Cultura, de un libro en los años 60, se escribió en los años 70, y hay otro que también pude conseguir, más moderno, de Don Carson, que también habla de este asunto. Y es interesante ver cómo a través de la historia, y muchas veces en el tiempo de hoy, vemos cristianos que intentan poner, porque esta es quizás la pregunta, ¿de qué manera Cristo se relaciona con su tiempo, con la cultura de su tiempo? Y lo vemos acá reflejado en algo tan cotidiano, pero tan importante como el impuesto. Y muchos intentan poner a Cristo en contra de la cultura, intentan poner a Cristo, o que Cristo está en contra de la cultura, en contra del mundo, donde el Señor es soberano sobre todo, pero que rechazan todo lo que tiene que ver con lo que este mundo establece. Pero vemos que no es lo que hace Cristo aquí, ¿no?
Él podría haber dicho, no, a César no deben pagarle nada. Pero él dice, ok, devuélvale a César lo que es del César. Otros intentan poner a Cristo en la cultura, poniendo a Cristo como un integrante más, como un héroe más de la sociedad. Pero eso termina diluyendo quién es Cristo, al menos el Cristo bíblico. Separan la razón de la revelación de la Escritura. Otros intentan a sintetizar o equilibrar a Cristo con la cultura, generando allí un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, ¿no? Y normalmente lo humanizan más, ¿no?, de lo que la misma Escritura lo hace, y lo pone allí como un Cristo bastante humano, pero le quitan su valor divino. Otros intentan poner a Cristo como una fuerza allí, en una tensión constante, peleando casi al estilo de Star Wars, a ver quién vence al final. Pero sabemos la historia, la Escritura nos dice que al final, y acá unos días más nomás de lo que estamos estudiando, Cristo vence al mundo a través de su muerte y su resurrección. Otros intentan poner a Cristo como aquel que transforma la cultura, ¿no? Y si bien la mayoría son verdades, pero terminan siendo medias verdades, y eso es lo que a veces genera problemas. Personalmente quiero dar mi opinión, porque buscaba ejemplos. A ver, ¿dónde hay ejemplos donde los cristianos se relacionaron con su cultura de una manera adecuada? Y al menos dos, y los menciono solamente. Pero en Hechos tenemos un ejemplo bastante claro, porque tenemos la tendencia de ir a los extremos, ¿verdad? En este caso decir, bueno, tenemos que pelear contra el mundo de hoy y casi levantarnos en rebelión contra el mundo, y pelear contra él, incluso defender la cultura, ¿no?, que se está dañando, la cultura cristiana. Estuvimos en una conferencia el sábado pasado donde se hablaba de cómo la cultura occidental se está viniendo abajo, y hay muchos que están peleando para seguir sosteniendo esa cultura cristianizada, porque vemos que se está destruyendo. Pero ¿ese es el llamado de la iglesia? ¿Es la misión de la iglesia? Otros están en otro lado intentando que la cultura o nuestra sociedad se mejore por medio de la fe, y vamos a ayudar a que haya más justicia y que sea un mundo mucho mejor a través del Evangelio. Pero quiero dar dos ejemplos. Hechos nos muestra la historia de Pedro y Juan. Van al templo precisamente, sanan a un cojo de nacimiento, le pide limosna, no tengo, le dice, pero lo que tengo te doy. Se sana en el nombre de Jesús, y el hombre se sana. Y esto trae un problema allí en el templo, porque los principales del templo dicen, ¿quién lo sanó? Y dice, no, me sanaron estos hombres. ¿Y se acuerda lo que sucede? Los tomaron presos, los interrogaron, ¿por qué estaban haciendo estas cosas? No solamente eso, sino que los golpearon y les intimaron a que no predicasen más en el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y se van, ¿se acuerdan? Y donde van y lo están esperando los hermanos, ¿se acuerdan que oraban? Oraban y dijeron, Señor, te rogamos que estos líderes dejen de golpearnos y dejen de ir en contra de nuestro y nos dejen predicar libremente. Esa fue la oración de los creyentes. Señor, danos más valor para seguir proclamando tu nombre. Y ahí tienen una buena manera de cómo lidiar con el mundo y al mismo tiempo dar a Dios lo que es de Dios. Y les doy otro ejemplo más. Me gusta, estaba leyendo esta semana algunas cosas, viendo algunos videos de Bible Project, y en uno de ellos hablaba acerca de la lealtad, no decía en rebeldía, pero sí una lealtad que también intenta estar bien con el mundo en el que está, pero cuando eso nos lleva, porque esto es lo que dijeron los hombres en el Nuevo Testamento, obedeceremos a Dios antes que a los hombres, ¿se acuerdan? Si mi obediencia a Dios me lleva a mí a ir en contra de alguna de las leyes, prefiero siempre obedecer a Dios.
Y en el Antiguo Testamento, cuando van los hombres a Babilonia, ¿se acuerdan? Daniel y sus amigos, y muchos otros. Jeremías escribe una carta para ellos, les dice, oren por la ciudad, procuren la paz de la ciudad. O sea, allí, aunque estén lejos, procuren la paz de la ciudad, oren por la ciudad, oren por donde van a estar, porque no van a estar poco tiempo. Oren para que la sociedad y la ciudad donde están sea prosperada. Pero cuando a ellos, y oraron, y se involucraron allí, tanto que Daniel llegó a ser un principal allí en la ciudad. Pero cuando les dijeron, ¿saben? Tienen que adorar estas imágenes, ¿qué hicieron ellos? No lo haremos. ¿Hicieron una revuelta? No. Simplemente dijeron, no lo vamos a hacer. Decidieron obedecer y sufrir el costo de la obediencia, pero no se hicieron ninguna revolución. Les dijeron, tienen que dejar de orar. ¿Qué hizo Daniel? Levantó pancartas, hizo una marcha, abrió las puertas y dijo, yo voy a seguir orando. ¿Cuál fue el costo? El foso de los leones. Los amigos de Daniel tienen que comer esto, no comeremos. No lo hicieron. ¿Cuál fue el costo? Un horno de fuego. Entonces, cuando nos encontramos en un mundo donde a veces pareciera que va en contra de nosotros como creyentes, ahí tenemos un buen ejemplo. Mantener nuestra lealtad a Dios y que nuestra revolución sea nuestra obediencia. Que la revolución que podamos hacer como cristianos sea nuestro amor a Dios. Porque es lo que dice. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 introduce ahí con las bienaventuranzas de cómo ha de ser el reino de los cielos? ¿Se acuerda? Cuando termina allí dice, y lo vamos a leer, Mateo 5, después de decir, bienaventurados los que son pobres en espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, y termina diciendo lo mismo al final, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos, y dice el verso 13, 14 y 15, vosotros sois la sal de la tierra. Más adelante le dice, vosotros sois la luz del mundo, y termina en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hay un llamado para el creyente en cómo relacionarse con su cultura, o incluso podemos llamar con el Estado, es nuestra obediencia revolucionaria al Señor. Que nuestra revolución sea tu obediencia a Él, tu amor a Él, para que el mundo vea que no estás dispuesto a ceder a lo que el mundo te empuja a hacer, sino que estás dispuesto a entregar toda tu vida para obedecer a Dios y de esa manera darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.